Ya está. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar la clase hoy día. Bueno, había varias cosas que hemos estado discutiendo en tiempo real. Entonces, ¿qué ahora estamos discutiendo? Un poco ponernos en orden. Mira, solo. Porque estamos viendo este tema, estamos hablando de la propagación del sistema discreto, creo. Y hoy día vamos a hablar un poco de algunos temas de la. Entonces, entonces, entonces estábamos, la última clase estábamos discutiendo acerca del sistema discreto. Entonces, particularmente, esto estábamos hablando de estos sistemas discretos que podrían tener, digamos, de alguna forma, tener, digamos, entonces, vamos de ecuación, digamos, vimos que, simplemente por aquí, vimos que entonces que la ecuación en este caso FKPP discreta, es decir, que escribimos la ecuación de la forma dtu, ok, igual a. Entonces teníamos la ecuación dtu y ahora igual en este caso era ui por 1 menos ui más, en este caso k, ui, en este caso teníamos ui más 1 menos 2 ui más ui. Vimos que efectivamente esta solución tenía frentes que se propagaban discretos. Ahora obviamente el sistema ahora está discretizado, no tiene todos los puntos, nos imaginamos una curva en negro así. Y esta curva entonces tiene puntos, digamos. Sí. ¿Ok? Eh, ¿Ok? Entonces tiene ese tipo, digamos, de solución. Acá, bueno, acá está la ecuación discreta que estamos estudiando. Y entonces tenemos este modelo acá. Y acá se representa que teníamos, bueno, que era variacional, tenemos energía libre, eso lo discutimos con Carla la vez pasada, y que tenía soluciones, que entre las cosas que vimos interesantes que tenía esta solución, eran las observaciones que pusimos interesantes. Una de ellas, observación, es simplemente que observación, dijimos que hay propagación, pero a diferencia del límite continuo, pero a diferencia del límite continuo, esta propagación oscila. Esta propagación oscila. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos esto que oscila el sistema. Sabemos que si graficamos ahora en el tiempo la velocidad, descubrimos que cuando el sistema está cerca de ser discreto, ahora, ¿cómo manejamos eso en el parámetro K? O si quieren K, dijimos que era 1 partido de x cuadrado, o sea, para usar un límite continuo. Era así, pero a medida que el sistema, el acoplamiento, el K era cada vez más chico, las oscilaciones cada vez más grandes y oscilaba y hacia eso. Entonces, un poco está ilustrado en esta figura que vemos acá. ¿Ok? Eso fue lo que mostramos. Y lo que hicimos en la clase pasada fue, usamos todo, bueno, aquí también se caracteriza en función del parámetro de acoplamiento, el inverso parámetro de acoplamiento. También vemos cómo la energía libre oscila y decae por supuesto diferentes, pero también descubrimos que parte acá, que estamos viendo ahí, que es no menor, que es la segunda observación interesante, quiere decir. La segunda observación que quería notar es que ahora todos los puntos ya no se mueven como un sólido rígido. Entonces los frentes no son un sólido rígido, ¿ok? Y la diferencia con relación a un sólido rígido es que lo que pasa ahora es que en realidad cuando uno ve los puntos que están acá, lo que vemos es que avanzan, pero las amplitudes de oscilación son distintas, es decir, todos se mueven con la misma velocidad promedio. Sin embargo, hay puntos que tienen más amplitud y menos amplitud, y eso está ilustrado en la imagen que está acá. Primera cosa, eso lo medimos simplemente interpolando el frente y viendo cómo se mueve el punto asociado. Este tipo de cosas, digamos, un poco extrañas. Pero lo interesante es que igual hicimos todo un cálculo la vez pasada, suponiendo que la velocidad se puede escribir como, o usamos esta técnica de Boyce de estudiar estos frentes en el límite
que la amplitud es muy chiquitita, usamos esta idea de descarpado, pero colocamos una función periódica, pero posible una amplitud muy pequeña, lo colocamos en la ecuación y después de calcular mucho o hacer estos esfuerzos, encontramos que la velocidad media satisfacía. Esto fue lo último que hicimos en clase, donde se beta que está ahí tiene que ver esencialmente con, en este caso, con el inverso o sea, proporcional delta de aquí por el parámetro de acoplamiento. ¿Okay? Aquí con eso podemos graficar esta fórmula, está en el gráfico acá, y esto nos mostraba que la velocidad mínima entonces crecía con la discretización, así que será consistente. Si uno simula esta velocidad mínima, va perfecto. Ahora, ¿qué significa simular? A diferencia del caso del límite continuo, que resolvía muchas fórmulas, que era uno castigo por cada esencialmente. En ese caso podemos calcular la velocidad mínima. En este caso no se puede calcular porque este beta depende de cada, aparecen ecuaciones trascendentales, pero uno igual con la ecuación trascendental no puede encontrar relación entre los parámetros que determinan el beta crítico, eso el reemplazo de la fórmula, y uno tiene una fórmula semi-implícita, o si quieren paramétrica, que determina la velocidad. Y con esa fórmula, digamos, uno puede, bueno, aquí calcular se pone continuo, aquí hay algunas aproximaciones que más probablemente puede ser tratar de calcular, quizá en otro ejemplo, cómo uno puede estimar igual velocidad en el sistema discreto, porque uno puede tener un problema continuo o puede tener un problema discreto, pues en el caso continuo es mucho más fácil que el sistema discreto. Así que hicimos eso que estaba ahí y quedamos bien, digamos, aquí, bueno, aquí hay otro ejemplo, digamos, acá hay una cadena de péndulo donde uno hace lo mismo, digamos, uno hace análisis similar, pero aquí el problema de base es simplemente tomar, digamos, una cadena osciladora acoplada, pero discreto, y uno hace exactamente el mismo tipo de análisis y uno puede llegar a fórmulas que, bueno, son semi-implícitas y funcionan bien. Entonces, pero lo que vamos a ver hoy día es la pregunta siguiente, es, ok, vimos toda esta dinámica que acabamos de describir, y la pregunta es, con toda esta dinámica que acabamos de describir, uno se hace la pregunta que el mundo continuo era conforme, era agradable, lo sabemos calcular, había formas, por ejemplo, técnicas perturbativas, uno conoce mucho el mundo continuo, más que el mundo discreto, o sea, lo conocemos bien en el cálculo, sabemos integrar, pero sabemos hacer pocas sumas en general. Aunque tenemos más habilidades o desarrollamos más habilidades para continuo y discreto. Entonces la pregunta que uno se hace es que tengo este sistema que está acá, que es discreto, y entonces sabemos cómo es el límite continuo. Entonces el límite continuo, esta ecuación, límite continuo, continuo, esta ecuación que conocemos es simplemente dtu igual a u por 1 menos u más, en este caso sería así como un Laplaciano. ¿Ok? Entonces, pero ese límite continuo, hasta que prácticamente hace mismo, no tiene oscilaciones, primera cosa, se mueve con un suelo rígido y la velocidad mínima es distinta. ¿Okay? Entonces, la pregunta que se hace es si se consigue tener una mezcla o describir la mezcla de alguna forma que de cuenta lo que estamos haciendo. Es decir, la pregunta que se hace es que, ok, el sistema que uno está estudiando es discreto, pero es muy difícil hacer cosas en el sistema discreto, entonces se pregunta si es posible que cosa tener algo así como tener un sistema continuo efectivo. Sistema continuo efectivo. Por supuesto, en el límite continuo uno puede recuperar esta misma fórmula, pero la pregunta es si uno puede tener un sistema continuo, digamos, efectivo para poder calcular y hacer cosas. Eso es lo que un poco queremos hacer. Entonces, voy a tratar de hacer eso. Y entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta externa? Sí, sí, sí. Entonces, queremos hacer realmente un límite continuo con Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, la idea principal es simplemente, bueno, una ecuación efectiva sería, por supuesto, un límite continuo, deberíamos tener la misma ecuación, o sea, no debería cambiar desde u a u, 1 menos u más x, u, pero tiene que tener algo que dé cuenta de que el sistema es discreto y no continuo. Es decir, una pregunta, si es que tengo una ecuación continua equivalente o efectiva. La motivación de esto viene del problema en realidad de la metafísica del sólido, que tiene que ver con la propagación de dislocación. ¿Ok? No sé si conocen ese problema, pero el problema es que esencialmente uno toma una red cristalina, supongamos, bueno, primero con la figura y después con la red cristalina, es fácil. Uno tiene unas cosas que llamamos dislocaciones,
que son una cosa así, ¿ok? Uno viene y tiene, digamos, líneas que van así, digamos, esa rueda de dos cartones. Y una dislocación es que lejos del sistema, por acá uno tiene una red cristalina, que está así, y de repente, por ejemplo, el sistema o tiene un intruso, o simplemente hay un defecto, los átomos están mal colocados, y cuando uno los ve, hay un punto en el cual tenemos un tipo de efecto como este que está acá, pero a medida que nos alejamos, esto se regulariza y uno tiene más o menos la misma red, simplemente uno tiene una línea más de red. ¿Ok? Entonces, este tipo de efectos, el nombre se llama dislocación. Dislocación, que es como, por ejemplo, cuando miran un choclo, y se van a fijar cuando crece, uno tiene una línea de choclo, en un momento viene y aparecen dos. ¿Ok? Entonces, muchas dislocaciones así, digamos. Entonces, eso es una dislocación. Y la pregunta es, claro, cuando uno hace teoría, digamos, de sólido, o rotación continua, lo que uno hace, por ejemplo, es que uno toma la teoría del continuo, y cuando toma la teoría del continuo, esta dislocación corresponde, digamos, a un defecto en ese tipo de ecuación. Y cuando uno las calcula, es algún defecto, y la interacción de estos defectos uno puede mostrar que simplemente se atraen y se tratan de aniquilar. O sea, el sistema, si hubiera otra dislocación por acá, se atraen y se aniquilan. Sin embargo, ¿cómo se llama? Digamos, las observaciones experimentales, las dislocaciones del cristal se bloquean. ¿Ok? Se bloquean. ¿Eso qué quiere decir? Que uno coloca defectos distintos y en vez de atraerse las dos dislocaciones, se bloquean. ¿Ok? Y eso en ese ¿por qué se bloquea? La razón, bueno, la persona que explicó, digamos, bien la dinámica de dislocación fue Albrecht, una entonces dislocación en el límite continuo, límite continuo, fue una persona que se llama Peirce y Navarro. Peirce y Navarro. Entonces, Peirce y Navarro lo que hace es que Navarro ¿ah? Es Navarro. Entonces, lo que hacen Peirce o Peirce y Navarro va a ser que van a hacer una teoría continua, pero ellos dicen que hay un problema. En el límite continuo, estos objetos se mueven sin ningún límite. ¿Eso qué significa? Que cualquier sólido que yo tome se transforma en un cristal, en un monocristal perfecto. Sin embargo, uno toma cualquier caso, no sé, de acero, lo que quieran, es un policristal. Entonces, se pregunta, pero ¿y por qué los defectos no se mueven? Y la razón por la cual los defectos no se van a mover es porque el sistema es discreto. Al ser discreto, eso va a introducir un potencial que muchas veces uno lo llama de Peirce-Navarro. Ellos van a escribir una ecuación efectiva que dice el sistema continuo esto se mueve con libertad, sin embargo, en el sistema discreto, de una naturaleza discreta, ve una dinámica que no está bien descrita por el continuo. Igual como en este caso, la dinámica que vemos en el sistema discreto no es la misma que la dinámica que vemos en el sistema continuo. ¿Okay? Pero a uno le gustaría entonces corregir la teoría continua para dar cuenta de la dinámica correcta en el sistema discreto. Eso es lo que uno quisiera hacer. ¿Okay? Entonces, en el caso de las dislocaciones, que es el caso famoso, entre comillas, entonces Páez Navarro va a proponer que en realidad la dinámica de las dislocaciones que están ahí, que era la que voy a colocar aquí, entonces no es simplemente el material como si fuera un continuo. Coloca un potencial periódico que da cuenta que cada vez que avanza sobre una longitud de onda, tiene que ir pasando una barrera periódica. ¿Okay? Esa barrera periódica significa cómo agarra y le suma al sistema de alguna forma una periodicidad, y eso le da estados ligados al sistema, y esos estados ligados son los que, por ejemplo, la dureza de los materiales. Uno toma, por ejemplo, acero, uno se pregunta esa típica de paz, que toma, y el acero lo forja, lo calienta, lo enfría, lo golpea, etc. Lo que uno hace es que le mete más dislocación y más defectos al material, pero la gracia es que esos defectos queden bloqueados. ¿Okay? Cuando quedan bloqueados, la dureza del material tiene que ver con el bloqueo de estos materiales. O sea, cuando yo trato de tomar un material y cortarlo, tengo que empujar líneas atómicas, cortar líneas atómicas. Este tipo de efecto hace que a larga distancia queden como acoplados las redes cristalinas, y estas redes cristalinas entonces tienen dureza asociada a estas partículas macroscópicas los objetos macroscópicos que bloquean el material. ¿Okay? Entonces, motivado por esta idea de Páez-Navarro, uno diría, yo tengo que ser simple. O sea, lo que hizo Páez-Navarro fue tomar la dinámica continua, que no describía bien la dinámica de estas dislocaciones, y simplemente le suman un potencial periódico
hot, es decir, un potencial que no tiene una razón física, sino que uno dice es porque el sistema en realidad no es continuo, es discreto. Pero uno quiere dar cuenta. Entonces lo que uno va a hacer es también colocar el límite continuo un potencial efectivo. Y es eso lo que va a hacer. Va a colocar un potencial efectivo. Entonces, ese potencial efectivo va a hacer cosas sobre esta dinámica de efecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No es un problema. Bueno, lo primero es que cuando vemos la evolución de los frentes, primero que nada vemos que los estados homogéneos no se modifican. Por lo tanto, en el modelo no puedo cambiar esta parte de acá, porque si cambio esta parte de acá, si le pongo una unidad cúbica o algo, cambio el estado clínico. Uno espera que esos estados sean iguales. Y por lo tanto uno dice, mira, toda la escritura viene a esta parte de acá de la interacción. La interacción o cómo se acopla un espacio de sistema con otro espacio de sistema vecino. Por tanto, uno espera que eso se produzca que en el límite continuo encuentre interacción, que la interacción tiene que ver con derivada. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente suponer que aquí va a haber una función periódica, ok, delta x de x. ¿Por qué puse delta x aquí? Una función que obviamente la periodicidad, ¿quién me la da? Bueno, el sistema discreto. Si miran las oscilaciones que les mostré acá, todas estas oscilaciones estaban dadas por la discriminación del sistema. ¿Okay? Entonces uno piensa que tiene que, en esta ecuación tipo Fischer, haber un término discreto, pues ese término discreto de alguna forma tiene que ver con el acoplamiento, tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, si siempre estoy diciendo que en vez del coeficiente de difusión sería constante, si yo quiero escribir una ecuación efectiva que tenga una dinámica cualitativa, a la que estoy viendo el sistema discreto, necesito colocarle un potencial, un acoplamiento, o sea que en este caso una difusión periódica, un coeficiente que dé cuenta que el sistema no es continuo, o sea, es continuo, pero ve una estructura por debajo. Es decir, cuando se mueve, o sea, si quieren ver estas publicaciones, para que esta ecuación se mueva, ve una estructura por debajo. ¿Ok? No ve una cosa homogénea. Ve que hay una estructura periódica y entonces si quieren ver el límite continuo es como una partícula que tiene movilidad, tiene propiedades, pero en realidad esta partícula cuando se mueve, por ejemplo, moverse en esa dirección, siente que hay un potencial periódico que en esa dirección no está. Que entonces las partículas ven este tipo de, o en este caso las dislocaciones ven eso, y eso nos explica por qué tenemos dislocaciones o estados ligados a las dislocaciones cuando el sistema es discreto. ¿Okay? Eso hace que el efecto atómico, la estructura atómica, hace este tipo de cosas se bloquean. A pesar de que uno lo estudia como de continuo, porque ahí tenemos bien la elasticidad, uno lo estudia así. Lo que me estoy tratando de convencer es que tomo ese sistema y trato de pensar que hay efectivamente una función periódica y me hago la pregunta ahora, la ecuación efectiva que acabo de escribir, ¿cuán distinta es la dinámica del sistema discreto? ¿Okay? Y de ahí trato de entender. ¿Okay? Ahora uno dice, pero ¿y cuál es la función coloca acá? Bueno, o sea, aquí está algunas propiedades. Por ejemplo, como no sabemos nada exactamente cómo es, porque la ecuación estamos modelando, no estamos sacándola de primeros principios, sabemos algunas propiedades. Por ejemplo, lo primero que nada es que el sistema, todo viene porque el sistema es discreto, así que esa función, entonces, tiene que tener algunas propiedades. Por ejemplo, donde este gamma de delta x de x tiene que ser tal que si yo me muevo una periodicidad o n veces una periodicidad, uno espera que esto sea una función periódica. ¿Ok? Es decir, que si yo tomo el sistema y me traslado una discretización, una distancia, o sea, tomo el sistema, si quieren verlo así, está discretizado 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y tengo mi frente, qué sé yo, que está acá, supongamos que este es el frente, es decir, que en ese caso tendría puntos aquí, aquí y aquí. Si me traslado una cierta distancia, trato de hacer la misma función trasladada, en superficie, o sea, exactamente igual la misma, pero si la traslado, la coloco así, entonces esperamos que aquí haya uno aquí, otro acá, digamos, el sistema debería ser el mismo, porque es una relación, no hay fórmula que me dé cuenta, una vez que justo me traslado un delta X, que hay diferencia. Entre medio sí siento que hay diferencia, pero justo una longitud de la discretitud no hay forma que me dé cuenta que hay diferencia. ¿Ok? Entonces, primero es que el sistema tiene que tener esta periodicidad. Y luego lo importante que debe tener este sistema es que cuando toma el límite continuo, que equivale a tomar delta x tiende a cero, o acoplamiento tiende a infinito, uno espera que esta función tienda a cero, porque el sistema debería recuperar, ahí sí debería recuperar el límite continuo.
¿Ok? Eso es límite continuo. El problema está que ¿cuál función tomo? Bueno, es un problema difícil y uno simplemente apela a que no sabe. Y por lo tanto, lo único que sabemos que una función periódica, como una función periódica, formalmente uno puede escribir cualquier función periódica, uno no sabe cómo es, pero uno puede hacer serie de Fourier, y entonces uno decide simplemente que formalmente esto debería ser AN, simplemente coseno, de este caso, de la periodicidad que tiene el sistema, es decir, 2pi partido por delta x n, ok, por este caso x, y sumarle acá los dn de seno de 2pi partido por delta x nx. ¿Ok? Uno no sabe cuáles son estos coeficientes. Pero yo sí sé que se puede escribir así. ¿Ok? Porque es periódico. Y obviamente estos coeficientes están acá, dependen, por supuesto, del delta x. ¿Ok? ¿Dónde no olvidar estos delta x que están ahí? Dependen del delta x. Son cualquier cosa. Selección el delta x. ¿Ok? Es decir, ¿dónde, en este caso, donde en este caso los AN y BN tienen que ser función delta. O sea, un delta X distinto de una función periódica distinta. ¿Ya? ¿Para estar clara la idea? ¿Vale? ¿Sí? O sea, en un idea, uno se pregunta si uno puede tener una ecuación efectiva y uno dice, mira, pensando en lo que ya haces, que no de la física, es escribir ecuaciones continuas, pero hay que agregarle un término efectivo, que en este caso lo llamaríamos como una ecuación efectiva, o bueno, el caso de, ¿por qué hablamos de potencial de Paix-Navarro? Porque es la dinámica de los efectos, es decir, la dinámica de la presión del frente, y ahí le agregaríamos potencial, sería un término tipo potencial de, o sea, de Paix-Navarro, que para la dinámica al frente me da un potencial de Paix-Navarro. ¿Ok? Pero solo para ilustrar las cosas, veamos un poco qué pasaría o cómo queda esto cuando lo simulamos y comparamos. Entonces, si volvemos acá, muy bien, entonces tenemos, ya dije, bueno, ahí buscamos sistema efectivo. También uno se pregunta si, no dice énfasis, pero uno también quiere que, por acá podría colocar un término, por ejemplo, una función periódica multiplicada por el gradiente de f al cuadrado. Primero tiene que ser dos derivadas, porque si yo coloco un término no recíproco, es un término de primeras derivadas, es decir, que rompa x de x en menos x, eso tiene un problema, porque ahí está rompiendo la simetría del problema. El sistema discreto, si yo miro hacia la izquierda o a la derecha, es igual. Así que eso me obliga a que los términos que son potencialmente interesantes son términos que respetan la simetría x menos x. ¿Qué otro término puede respetar esa simetría? Bueno, tenemos la forma, otra función periódica de x, por ejemplo, de delta x u al cuadrado. Ese término también respeta esa simetría. ¿Ok? Sin embargo, ese término hace que la ecuación sea no variacional. Entonces uno se pregunta, chuta, o sea, el problema físico, microscópico, es variacional. No estoy haciendo ningún promedio, ¿por qué mi ecuación efectiva macroscópica va a ser no variacional? ¿Ok? Entonces, si uno más pide, ok, dado que el problema físico a nivel fundamental es variacional, uno quiere también preguntarse una generalización equivalente, pero variacional. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si pido eso, este último término lo botamos. Uno podría pensar que hay derivadas superiores, podemos colocar derivadas superiores, pero obviamente la idea es colocar al menos algún término que ya empiece a dropar la línea. ¿Sí? ¿Sí? Esa N se debe ser una N. Esa, acá hay un N, y acá esto es un... no había L, es un símbolo que estaba de antes, perdón. Es un símbolo que estaba de antes. Ah, ok. Sí, está en negro. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Entonces, para comenzar, esto nos dice que si supongo la dinámica es variacional, nos queda esto que está acá, y un término muy simple es simplemente escribir una energía libre y derivarla, que en este caso esto está acá, y si derivan esa energía libre, por supuesto, encontramos la ecuación que acabamos de escribir. ¿Ok? Entonces, usé también el ingrediente, consideramos una generalización. Notar bien, notamos que observación, lo dije al principio, es que consideramos una ecuación equivalente variacional. Ecuación equivalente, pero variacional. ¿Ok? Entonces, usamos el hecho que el modelo de partida variacional. Ahora, si el modelo de partida no fuera variacional, no tenemos ninguna razón por qué no decir que la ecuación equivalente no sea no variacional. ¿Ok? Simplemente uno piensa, es como uno dice el sistema de partida, entre comillas, hamiltoniano, la ecuación por escribir macroscópica debería ser hamiltoniana, y dice, ¿por qué?
porque aquí en ningún lado estamos haciendo un promedio, sí, simplemente estoy tomando un límite continuo. ¿Ok? Solo por eso. Pero uno se puede preguntar si le coloco un término no variacional hay algo interesante, y claro, ese tipo de términos podría engendrar una dinámica que no existe en el sistema discreto. Ya les dije que con el sistema es variacional, lo que me dice el sistema minimiza el equilibrio, por lo tanto se va al equilibrio homogéneo. El frente se propaga, aparece el equilibrio homogéneo. Pero si tengo un término variacional, podría ser comportamientos permanentes, como oscilación y caos, que el sistema discreto no tiene. Por eso uno espera que la ecuación digamos, macroscópica o continua, en este caso no sea también variacional. No hay ninguna razón que tenga dinámicas que el mundo microscópico no tiene. Lo estamos tomando como si fuera el mundo continuo. Lo interesante, lo que vamos muy interesante, es que si uno toma un modelo tan simple como esto y coloca ejemplos, en este caso, por ejemplo, el más simple hizo que es función periódica, pero colocó una serie. Bueno, coloquemos el primer término de la serie. Si uno coloca un coseno, solo va a ser sin idea de lo que está pasando en el problema. Aquí se coloca un coseno con una amplitud multiplica. Primero uno descubre que la velocidad del frente oscila. Ahora uno dice, es normal, porque si en uno de los coeficientes de la ecuación tengo algo que oscila en el espacio, el frente cuando se propaga tiene que sentir ese efecto. Ya lo voy a calcular, si que oscila. Súper bien, porque eso es consistente con lo que vemos en el caso discreto. Pero ahora estoy simulando la ecuación en el límite continuo, o sea, para hacer esto que está acá, uno dice, pero lo hice numérico, igual esto es una ecuación discreta, no es una ecuación continua. Pero lo que hago es que escribo esta ecuación discretizada, pero muy cerca del límite continuo, donde las aproximaciones continuas son correctas. Y ahí verifico el efecto que da este tal. Y lo que uno ve es que efectivamente aparece en estado de oscilación. Es decir, si quieren, la ecuación en realidad numéricamente lo que uno hace es que toma esta ecuación y acá ocupo un delta X que da cuenta de la explicación del sistema físico, pero también tengo que ocupar un delta X para simular que otro delta X prima, mucho más chico, que dé cuenta del continuo. ¿Ok? Entonces el sistema ve la oscilación. Y lo segundo interesante, fíjense en esta imagen que está acá. Esto muestra que cuando se propaga, no se propaga con un sólido rígido. ¿Okay? Hay partes del sistema, piensen que está al frente, pero hay parte del frente que ve este potencial periódico, por lo tanto, unos están como en la cúspide del potencial, otros están en la parte de abajo del potencial, otros están en la parte de arriba del potencial, y ese efecto hace que el frente se vaya propagando de forma complicada. ¿Okay? De hecho, aquí hay una pequeña imagen acá, como aquí estaba antes, una imagen que haber colocado antes de esta respuesta, vamos a soltar. Acá. En esta imagen de acá, solo para ilustrar qué es lo que está pasando, ahí lo que ven en rojo es U, y lo que ve en negro que está amplificado es cómo sería este término acá. Se lo toma el laplaciano, lo multiplica por esa función periódica tomando un coseno, y está un poco amplificado, uno ve ese tipo de estructura. Es decir, que el forzamiento que estoy colocando acá no solo tiene que ver con el laplaciano, donde esencialmente, obviamente, cuando la deriva, cuando esto es homogéneo, esto es cero, es decir, que esos bordes no tienen ningún rol, no juega ningún rol en el frente. Sin embargo, en la zona que el frente cambia, en el corazón del frente, la posición del frente, esta parte que está acá, en la posición, si quieren verlo, el punto medio, el corazón es la región donde varía, en la zona que varía al frente, uno se puede dar cuenta que este término extra que estoy agregando era algo así como agregar al sistema un potencial que lo acompaña, porque a medida que se mueve va con él. Va con él porque la solución acá se está moviendo. Y lo que va con él es una estructura como ese que está ahí. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, imagínense si ahora pienso en un sistema discreto, este punto que está acá, ve, aparte de la parte homogénea, que hay una dinámica de energía que se quiere propagar, está viendo, siente esta fuerza externa que es de tipo oscilatorio. Eso hace, entre comillas, que el sistema haga este tipo de oscilaciones y se mueva con una gelatina, es decir, que distintos puntos aquí en distinta velocidad y acá está de hecho la amplitud. En este caso acá les muestro cómo cambia la amplitud, esto está justo en el corazón del frente, eso significa que, por ejemplo, aquí la amplitud del frente, el punto medio oscila con amplitud 0,1, pero puntos más allá oscilan con una amplitud ligeramente distinta. Incluso están, estos valores hacen unos cientos de oscilación. ¿Por qué digo esto? Muy bien, cuando tomamos el sistema discreto, cuando el sistema era discreto, ahí está el problema sin hacer ninguna ecuación efectiva, lo que veíamos es exactamente lo mismo. Se lo voy a volver a mostrar como se olvida esta. Cuando tenemos un sistema discreto veíamos lo mismo, veíamos que los distintos puntos, ahora sí son puntos, sienten que ya no se mueve como un sólido rígido, sino que oscilaban con distinta amplitud. ¿Okay? Entonces, efectivamente, esto me dice que agregar este término muy simple, ni siquiera sé cómo es esta función. Pero si ya coloco una función armónica y si coloco otra aún más complicada,
me va generando estas deformaciones que son consistentes con lo que se ve en la ecuación izquierda. ¿Ok? Entonces ahora tenemos una ecuación continua con la cual uno, ok, lo primero uno que dice, ok, efectivamente esta ecuación continua acaba de escribir sin todavía saber cuál es el gamma, uno puede colocar gamas, distintos gamas periódicos, pero sin saber eso, lo primero uno descubre es que efectivamente la posición oscila, la velocidad de la posición también oscila de esta forma destacada, con un valor constante, los distintos puntos oscilan y tienen, como vimos, distintas amplitudes, como se mostraba en la parte más abajo. Acá. ¿Ok? Así que o sea, la curva no es la misma, si uno mira, obviamente no es la misma, porque obviamente no conocemos cómo es el eje. Uno tenía que colocar más, si uno quisiera hacer un fit, obviamente hay que colocar más términos en la expansión de Fourier. La pregunta es cuántos coseno y seno, cuántos modos tengo que colocarle para dar cuenta de la forma que tiene el sistema. Y obviamente mientras más continuo es, obviamente uno requiere menos modos. Seguramente mientras más discreto es el sistema, más modos hay que sumar. El sistema de una función periódica una vez más compleja cada armónica. Sin embargo, con algo tan simple como colocar una sola función, uno empieza a ver cosas interesantes. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro lo que estaba diciendo? ¿Sí? Aquí se me olvidó decir, verdad, yo creo que es un término, alguien no me dijeron nada, pero fíjense que hay un término que está ahí. Este término viene de que supuse el sistema es racional. ¿Ok? Como es racional, cuando derive, obviamente derivo me da el término acá, pero después tengo la derivada de Lagrange, la derivada de la función. Y al derivar la derivada de la función me da este término acá. Esta ecuación es racional. La otra no es racional. La que escribí acá no es racional, debería haber corregido la que está acá. Porque hasta ahí solo la escribí a mano, pero si quiero que venga un principio racional, recuerden que la derivada de Lagrange me dice que tiene que ser de a de u, y después si tiene dependencias parciales es la derivada acá de a de x más la derivada del funcional con respecto a ux. Si tengo un ux por una función periódica, entonces ese término va a derivar la parte del cuadrado, así que me va a bajar un ux por una función periódica, y después tengo que tomar la derivada total con respecto a x. Una parte me queda en laplaciano, la otra parte me queda aplicada a la derivada de la función. No, ok. O sea, ese gamma prima significa que está derivado. La derivada de la función. Sí, ahí me falta agregarlo acá, para que se porque hasta ahí, mi cuarto un taxi, esto viene un principio racional, respuesta no. Para que venga un principio racional, si se piensa en lo de Lagrange, entonces tengo que corregir acá, y acá, con cuidado, si me dije, me puse ahí, se pone como lo hace nota, acá aparece una forma gamma prima de a de x de u de. ¿Ok? Ahora me dice ya, es que eso quebró la simetría. Siempre cuidado, aprender por la derivada de estas funciones. Esas dos cosas se van a arreglar. Piensen que si esta función es par, aquí quieren par. No puedes tener con ese tipo de propiedades que te da el sistema. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, gamma tiene que tener paridad también. Por ejemplo. ¿Ok? Y la razón por la que tiene paridad es que el sistema impedance la relación espacial. Por lo tanto, cada punto del espacio, si yo me muevo el potencial de Parks-Navarro o la función que veo aquí tiene que ser la misma que veo acá, la misma que veo acá, la misma que veo bien allá. Es decir, el sistema tiene que tener invarianza. ¿Ok? Y esa invarianza que está ahí me obliga a que este gamma además tiene que tener paridad. Es decir, que voy a tener puro coseno o son puros seno, pero una función así cualquiera. ¿Ok? No es solo periódica, tiene paridad. Entonces anotamos esa observación no trivial, digamos. Entonces, lo anotamos, no se nos mete. Entonces, simplemente decir que notar bien. Entonces, ¿qué cosa? Dado que si suponemos que DTU viene de un DF a DU, ¿ok? Y eso vuelve a existir, simplemente sería DF a DU, o sea, sería el DF a DU, menos vendría D a DX, en este caso está acá, D a DX, bueno, aquí menos más, ya de X, de DF a DX, y esto es el término que estoy diciendo. Eso genera en nuestra ecuación que esté la misma ecuación que ya escribimos, pero a eso hay que sumarla entonces este gamma, como dije, prima o derivada de a de x, para que preciso esta función periódica por d a de x u, y eso además nos obliga a que efectivamente el sistema debe albergar esta función espacial, tiene que tener paridad. No puede ser que para mirar para un lado o mirar para el otro, el sistema cambie. ¿Ok? Tenemos que tener esa propiedad. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Tenemos que tener esa propiedad. Entonces, bien, ahí encontré un modelo variacional, que es un modelo, digamos, entonces,
Entonces, notar bien, simplemente por invariancias de reflexión. Entonces, X tiene simetría X menos Y. Primera cosa. ¿Ok? Y segunda cosa es que, bueno, que es invariancia, de reflexión. Y lo otro, digamos, simplemente que, bueno, el sistema da cuenta, también vamos a notar bien, sistema da cuenta de simulaciones numéricas del sistema discreto, da cuenta, por lo menos cualitativo, o sea, si escojo bien los A y B, por contra de acuerdo cualitativo y cuantitativo, pero da cuenta bien de lo observado en el sistema discreto. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Es que, vuelvo a insistir, ahora como es una ecuación continua, puedo hacer cálculos. Puedo hacer cálculos son, puedo hacer series, puedo hacer integrales, puedo hacer conceptos de probabilidad, y eso me permite entender mejor. ¿Ok? Va a ser eso lo que vamos a tratar de hacer. ¿Está claro? ¿Okay? O sea, la idea es colocar esta ecuación efectiva, funciona bien, vemos la misma dinámica, y entonces la pregunta que uno se hace es, ok, entonces vamos a tener una ecuación continua, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el efecto de este potencial sobre la dinámica de la posición? O sea, antes, si quieren, lo que quiero decir es que antes el sistema tenía esta ecuación, tenía dtu igual a, si quieren, u por u menos, o sea, 1 menos u, y esa ecuación la conocíamos bien, eso sabemos que con la velocidad mínima, que es 2, de a de x de x de u, eso ya lo sabemos resolver, pero ahora uno se puede preguntar, bueno, un límite continuo, pero no continuo, es decir, sistema discreto, yo uso una ecuación efectiva, entonces acá tengo una función que puedo pensar que es un solo armónico, pero pensemos que podría ser una función periódica, y la pregunta es, uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo se afecta el sistema si le agregamos, este tipo de efecto a la dinámica del sistema? Entonces, coloco el término rojo para que ese que me gustaría preguntarse cómo se afecta la dinámica de la posición de la solución, es decir, que, entonces, solución no perturbada, sabemos que la solución no perturbada se escribe por la ecuación simplemente U igual UF KPP de la velocidad mínima o alguna velocidad, o sea, si quieren, perdón, X menos BT, ¿ok? Lo restaría la velocidad mínima, y antes aquí teníamos siempre una posición, un P, llamémoslo P0, que da cuenta de alguna posición que esencialmente no está pensando, no escribe eso, y este P que está acá da cuenta esencialmente el punto medio. O sea, defino ese P y tal que cuando el argumento vale esto, está que si tiene varias cosas. Primero, ¿cómo puedo definir? Si yo tomo la derivada de la función, aquí la derivada es máxima, esa derivada es máxima coincide justo en el punto medio, y ese punto medio es el P que estoy usando como definición. O sea, puedo crear el P para que cuando evalúo el sistema, en ese P, o sea, cuando se tiene P0, lo imagino constante, X es igual a P, esto es justo en esa posición. ¿Ok? El sistema como este es justo en la posición. ¿Está bien? Entonces, lo que uno se imagina, entonces, se hace la pregunta, ¿cómo estos términos extra que estoy mirando acá, que dan cuenta del sistema efectivo? Si es que ahora puedo explicar, lo que quiero explicar son esas oscilaciones, la dinámica que vemos en el sistema discreto, porque les recuerdo que lo único que hice la clasificar fue calcular la velocidad media. ¿Ok? Fui capaz de encontrar la velocidad media, pero no encontré todos los detalles. La pregunta es si ahora puedo contar de alguna forma las amplitudes, si puedo contar que el sistema oscila, etcétera, etcétera. Y para hacer eso, lo que uno hace es que, bueno, esta ecuación efectiva me va a permitir hacer cálculos. ¿Por qué? Porque esta es solución de la ecuación que está en negro, por lo tanto, cuando coloque los términos acá están en rojo, entonces uno esperaría que eso hace que esto adquiera una dinámica y le sume una corrección. Lo introduzco la ecuación, aplico la condición de sumabilidad, es una ecuación para P, que me da cuenta de cuál es el efecto que tiene esto sobre el sistema. ¿Ok? Eso es lo que es. Entonces, hacemos eso, exactamente eso. Y eso, como ya han visto, sistemáticamente, lo he hecho más de una vez, quizás ya es la tercera o cuarta vez que hago algo similar, es simplemente hacemos una condición de solubilidad que nos va a dar cuenta de la dinámica que tiene el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente, bueno, lo reemplazamos en la ecuación, por el que no avanza, donde coloco una corrección, obviamente esta corrección en función de, obviamente, de ¿ok? Y dado que esto depende de también es por definición en el sistema común, o sea, en función del primero.
Entonces, ¿qué nos da eso? Nos da que, entonces, reemplazando el ANSAT, para tomar en cuenta la solución no perturbada, reemplazando ANSAT, que lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, uno reemplaza ese ANSAT y nos queda U, entonces, de A de T, que es lo que tenemos que calcular. Obviamente tenemos dos derivadas, una derivada de T de acá. Eso me va a dar simplemente, me va a dar la derivada, por un lado me da menos B, ¿ok? Me da menos B, y por el otro lado, cuando derive P, también me da menos P, pero punto, punto, cerré la cadena, y eso me queda D A de Z, de en este caso la solución UFKPP del problema de partida, donde Z en este caso está dando cuenta de los dinámicos de acá. ¿Ok? Simplemente lo derivo con regla de cadena, de A de Z, de la deriva del argumento. Lo que depende del argumento es derivo respecto a T, me da un B, y me da P punto, que es lo que coloqué ahí. ¿Ok? Más, ¿qué cosa? Bueno, tengo el W efectivamente puede ser función también del sistema comóvil, así que me va a quedar menos V por D A de Z de W. W en principio también debe ser función Z. Ahora, y aquí hay P también incluso. Pero también puede depender de P explícitamente. ¿Ok? Pero si supongo que depende de P, me queda de W de P por P punto, y eso es muy chico, así que eso lo expreso. ¿Ok? Eso lo tomo en términos dominantes. Así que cuando digo dominante, entonces empiezo acá a colocar aproximadamente eso. ¿Ok? Estoy botando correcciones superiores tales como del orden de W a, por ejemplo, de P por P punto, cosas así, no las voy a tomar en cuenta. O de A de Z por P punto, cosas así, las desprecio porque obviamente P punto es pequeño, porque estoy suponiendo que estos términos en rojo son pequeños. Por supuesto, podrían no ser pequeños, el sistema es muy discreto, pero para calcular y entender como el límite que el sistema no está en el límite continuo, pero estoy cerca. Y entonces, ¿cómo encuentran las correcciones? Para entender cómo funciona el sistema. ¿Ok? ¿Vamos bien? Para entender un poco lo que hace el sistema. Y del otro lado de la ecuación, entonces, ¿qué nos queda? Bueno, del otro lado tengo que reemplazar. Entonces, me queda UFKPP por 1 menos UFKPP. Esta parte de acá queda igual. Después me queda el laplaciano. Entonces, me queda DA de X UFKPP. Hasta ahí está la solución. Y después me quedan los términos rojos. Los términos rojos son los términos que debo guardar, son los términos perturbativos. El primero que viene es la fórmula así, colgando en rojo para no perderlo. Es U de A de X, esto es chiquitito, como es chiquitito, las derivadas en Z, solo se las aplico al UFKPP con respecto a Z, no con respecto a P, bueno, no hay dinámica que dependa de las coordenadas, así que queda igual. Y el último término también es pequeño, me queda más gamma de A de X prima de X de A de Z de U, F, K, P, P. ¿Ok? Así que me queda esa ecuación. ¿Sí? Y me falta el doble P, ¿sí? Esa derivada sería Z. De Z, sí, todas son de Z. La esa no la vi. No, o sea, son Z, la función es X. Acá de Z, sí, todas estas son de Z. En Z. Y pero me falta todavía algo, me falta el W. Para el W, si me queda un pedacito que me falta, ¿qué me queda para el W? Me queda para el W, me falta para el W, más, aquí me falta más. El W obviamente es chiquitito, y eso entonces, ¿dónde viene? Entonces, acá hay un término lineal, voy a sacar la parte de esta acá, y hay un término cuadrático. Del término lineal me aparece simplemente más W, y del término cuadrático, ahí viene un término intermedio que es de la forma menos 2 veces U, F, K, P, P, por W, y después W cuadrado, por eso lo expreso. ¿Ok? Eso viene de acá. No está claro acá. Esto acá es un término lineal, y acá tengo un término cuadrático. El término lineal me queda UFKPP más W, que es el primero. ¿Ok? El U solo, ya lo sé, es esta acá. Y del cuadrático, como me queda al cuadrado, me queda UFKPP más W al cuadrado, está el término cruzado que es 2 veces el primero por el segundo, que es este. Y el cuadrado lo desprecio, porque es chico el cuadrado, lo boto. ¿Ok? Eso entonces, ¿ahora qué hago? Hago ese answer, lo reemplazo, y ahora lo primero que hago es que, bueno, como sé que es solución UFKPP, esta parte de acá es solución. Esta parte no hay nada que discutir, eso es solución con el término que está aquí. Eso que está ahí es solución. ¿Ok? Todo lo que acabo de rayar en azul es solución de la ecuación UFKPP.
Por construcción se pasa por. Por lo tanto, sí. Pero, ok, pero los términos, pero recuerda, gamma es pequeño y W es pequeño, así que son términos pequeños al cuadrado. Ok, estoy despreciando todo lo que sea pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que me da eso? Entonces, si quieres, ahora guardará un poco, me queda para W, me queda el siguiente operador, me queda, si quieres, menos V de A de Z. De acá paso esto hacia acá, me queda menos 1 más 2 U F K P P. ¿Ok? Y esto, y además, bueno, aquí, bueno, sí falta uno, te razón, me falta el de la presión acá. Este sí me falta. Ese es el más chico. Sí, aquí hay un DA de Z de W, y ese pasa hacia acá y ese se me queda con un menos. ¿Ok? Y todo esto aplicado a W. Este es el operador lineal con el cual voy a aplicar la condición de solvabilidad. ¿Ok? Este es el operador lineal, que es W por un operador lineal, igual a qué. Bueno, lo que me queda, ¿qué me queda? Me queda este acá, que lo paso al otro lado, me queda P punto por DZ a U F K P P. ¿Ok? Y de acá abajo me quedan los términos en rojo, que son de la forma más gamma de A de X por X, de Z de Z de U FKPP, FKPP, y además me queda más gamma prima, ¿ok? De A de X, que es la derivada de Z a de U FKPP. ¿Ok? Me queda así. Entonces, si quieren, me queda este operador que está acá, igual esto que está acá, y vemos una ecuación de la forma, si quieren formalmente, esto es una ecuación de la forma W, L aplicado a W es igual a B, y luego tengo que aplicar la función de solvabilidad. ¿Ok? Sería exactamente lo que mismo hemos hecho antes, salvo que en este caso tenemos este operador L que está acá, donde el operador L, en este caso que está acá, es simplemente, lo pueden ver, si quieren lo voy a factorizar, es B de A de Z de más 1 menos 2U F KPP, ¿ok? Y acá entonces tenemos menos más D A de Z, y todo esto es el operador lineal con una exageración de menos a cuatro. Entonces, para resolver esta ecuación, ya sabemos que lo que hay que hacer es simplemente, tenemos que introducir un producto punto. Una vez que introducimos un producto punto, calculamos el adjunto. Una vez calculamos el adjunto, calculamos el kernel. Una vez calculamos el kernel del adjunto, y ponemos la condición de solvabilidad. Hacemos exactamente la alternativa de Frankfurt que hemos estado usando. Entonces, para esto necesito primero que nada instrucción de producto punto. ¿Qué producto punto? Bueno, un producto punto es razonable, es que estas funciones van de infinito a menos infinito. ¿Ok? Las funciones que uno espera, ok, estamos estudiando la función de base, es una función, digamos, FKPP, pero uno espera que las funciones en infinito o que se comporten bien o se vayan a cero esencialmente, porque entonces vamos a suponer simplemente tomar el producto punto de la forma f por g igual integral de menos infinito más infinito, o si quieren podemos colocar 1 partido por n de menos l a n de f por g. Son funciones raras. Y después si quieren tomamos el límite l tiene infinito. ¿Cómo? Todo. ¿Y por qué hago eso? Porque con esa tengo una gracia, es que dejo en el espacio de Hilbert asociado las funciones que son así. Esta función es así, en principio se busca que son de cuadrado integrable. La respuesta es sí, porque el área que tienen es infinita, pero proporcionar una fracción por L, dividido por 2L, que es todo un número finito, y luego las dejo dentro del espacio de integración. La integral sería Z por los. Bueno, de X, bueno, entonces, o sea, hay un producto punto, o sea, quiero decir que eso es una variable muda. ¿Sí? No, claro, pero la dependencia. Por supuesto, lo vamos a volver en Z, pero en estricto rigor estás integrando respecto a la primera de la función. Gamma, en este caso, sí. O sea, todas estas funciones que están acá, esta es función de Z, y gamma es efectivamente función de X. Yo hablo de especificar con cuidado. Claro, o sea, lo que acabas de decir, o sea, solo para hacer la observación, dice Manuel, es que me conviene esto función de X, pero X, ¿qué es X? Lo que tenemos es que Z vale X menos BT menos P. Por lo tanto, X vale Z más BT más P. Y por lo tanto, gamma es una función periódica al momento Z más BT más P. ¿Ok? Y ahí sí me queda toda función de Z, y ahí sí que me integras en Z corta. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Para que quede claro. Ahí sí. ¿Sí?
Entonces, bueno, lo primero que uno hace es que introduce este producto punto y una pequeña gracia que tiene entre comillas, que el adjunto, como la primera derivada, me dice que el operador no es adjunto. ¿Ok? Todo lo que hemos visto en realidad siempre va a pasar con soluciones viajeras. Uno siempre encuentra soluciones que no son con operador autojunto. Así que eso hace el problema más difícil. Cuando son autojuntos es fácil, porque uno ocupa la invariancia espacial, pero cuando son no autojuntos uno tiene soluciones que ya les he dicho que divergen, pero divergen de la misma forma que las soluciones, por ejemplo, la derivada de esto es un elemento del kernel, entre comillas, del operador directo, si es que esto fuera L, pero el adjunto tiene las soluciones que tiene, típicamente van a ser soluciones que divergen de la misma forma que este converge. ¿Ok? ¿Por qué? Por este término está acá. Esto va a hacer que haya soluciones que en un caso crecen, otros decrecen. Eso hace que el adjunto entonces sería en este caso menos b a de z. Esta parte acá no depende de derivada, así que obviamente autojunto. Esa parte no cambia, es 1, 2 de fkpp. FKPP, y acá la segunda derivada, por supuesto, autos juntos, así que eso queda así. Así que el operador queda con ese signo menos ahí, que hace la dificultad de que L no es autojunto. ¿Ok? Y eso es un poco incómodo, porque seguramente, insisto, que en nuestra formación, sobre todo en mecánica cuántica, estudiamos los problemas con L autojunto o con cosas así. Por eso un poco no estamos tan habituados y no tenemos tanta intuición de cómo es el operador que una elección y el otro. Solo digo esto porque no suele ocurrir que tenemos menos intuición. Pero es un problema válido. Uno trata de caracterizar esto y voy a suponer por ahora, pero se los digo al tiro, es que ya se los dije que L daga tiene soluciones phi igual a 0. ¿Y cómo son estas soluciones? Bueno, esencialmente este phi era algo así. Fíjense si se quieren recordar cómo sería este phi. Serían soluciones. Primero que nada, sabíamos que la derivada de u de f kpp es solución del problema con n. ¿Ok? Pero lo que hay que hacer para que eso sea solución es como que el z, como que uno hiciera z menos z. Es la misma solución, pero cambiando el argumento z menos z. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Es la misma ecuación, se hace la misma ecuación si uno hace. Sabemos que la solución FKPP satisface esta ecuación. Tomo la derivada y me queda la misma ecuación, pero ahora para aplicar la derivada. Pero después me doy cuenta que la velocidad tiene el mal signo. Entonces, para tener algo el signo, es como que uno cambia z menos z. Pero ¿cuál es la desgracia que significa? Es que si la solución es de k en exponencial, esta otra diverge exponencialmente. Ese es el problema. Entonces, por eso me gusta cobrarlas así, porque son soluciones que son divergentes. ¿Ok? No es mirar la solución para el otro lado, mirar la solución, pero tener cuidado que z es como t, como x. Entonces, tengo alguna exponencial, me queda, en vez de convergente, me queda divergente. Si uno las calcula numéricamente, uno va a encontrar que son así. Desgraciadamente no les puse ninguna así, pero queda divergente. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Entonces, notar bien estas divergentes. Entonces son divergentes. Voy a poner aquí, notar bien, divergentes. Pero uno dice, chuta, uno se asusta un poco. Siempre los problemas no junto, uno le asusta porque esta funciona y dice, chuta, ¿pero qué va a pasar? Si divergen, se me escapan del espacio. Sí, pero estas soluciones multiplicadas por soluciones que convergen a cero, que son el caso, porque fíjense, todas las cosas que tengo son derivadas. Por lo tanto, si tengo algo que decae en infinito, decae con exponencial. Derivadas de cosas que decaen con exponencial, da lo mismo. Si tomo n derivadas, siempre cae con el mismo exponencial. Por lo tanto, si la multiplico o la braqueteo con algo que diverge exponencial, el producto de exponenciales se cancela y luego va como constante. Y a uno se asusta porque dice, chuta, pero si integro del medio infinito a más infinito, diverge. Pero no diverge porque con este producto junto arreglo las cosas muy partido por L, porque diverge con el tamaño del sistema, pero lo divido con el tamaño del sistema y eso lo renormaliza y hace que la integral sea finita y por lo tanto uno resuelve el problema. ¿Ok? ¿Sí? Es una forma de normalizar el problema. Ahora, si uno no hace eso, tampoco es grave, porque después puedo dividir las cosas que divergen. En realidad, después voy a encontrar la ecuación P punto igual a algo que va a infinito, digo por algo infinito, finito. Así que también se resuelve el problema por sí solo. Pero mentalmente es mejor colocar este L aquí y no tomar infinito al tiro y controlar ese problema. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Perfecto, entonces uno hace eso y simplemente operamos condición de solvabilidad. Ya encontré un elemento del kernel. Una vez que tengo un elemento del kernel, aplico la alternativa de Frankfurt. Entonces hago Frankfurt
Entonces, alternativa de Frenkel. Y lo que hago es que la alternativa de Frenkel simplemente, esta alternativa de Frenkel, que lo que hacemos es simplemente, cuando aplicamos concepto de solvabilidad, entonces, ¿qué nos da? Nos da entonces el lado derecho, que es ortogonal, lo multiplico por eso, así que todo el lado derecho, en este caso, esto que está acá, lo multiplico por phi, y esto entonces me queda 0 igual a phi, y voy colocando términos. Me queda primero p punto no depende de la integral, así que lo dejo afuera formalmente, esto derivada de u f kpp, eso es un número, ya ven que esto diverge, como esto converge, esto es un número finito, o bueno, o puede ser infinito en este caso, no es grave, pero con el L lo normalizo, lo hago finito. Después le sumo un gamma, acá un phi, que viene gamma de a de x, de segunda derivada en este caso, de u fkpp, y aquí puse x, ya lo voy a colocar como z, como lo puse allá inmediatamente para hacer la discusión. Y me queda finalmente un más, un phi de la forma gamma prima de a de x, de a de z, de u, f, k, p, p. Y todo esto igual a 0. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahora sí, ya estoy listo. Como esto es 0, borrar acá. Entonces, ahora sí me permite descontar la ecuación para la velocidad. Y la ecuación para la velocidad me queda p, me queda simplemente p punto igual a, simplemente me queda, ahora sí, coloco si quieren formalmente phi de gamma de x, pero esta lo voy a expresar que es de z más bt más p, ok, y acá me queda simplemente multiplicado por la segunda derivada de u f kpp, me queda acá dividido por phi por la integral con d de z de u f kpp. Entonces, este es infinito, este es infinito, es finito, si este es finito, finito, voy a normalizar. Eso no saca ese problema si es que uno está preocupado al principio. Entonces, y acá me queda lo mismo, me queda phi de gamma de x prima de z más bt más p de z de u f k pp dividido por este extremo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Y ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno dice, claro, llego hasta acá, esto es una expresión formal, sí, pero uno puede decir más cosas. ¿Ok? Llego hasta ahí. Pero ¿qué uno puede hacer? Para menos, lo pasé hacia el otro lado, así que me quedo menos, me queda menos y menos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahora podemos hacer algo general, astucioso, que es lo siguiente, es que los de abajo están de acuerdo, es un número. Eso es simplemente integral, me da D. Hay que seguir usando numéricamente porque uno no sabe las soluciones, pero un número. El único lugar donde tenemos problemas es acá, aquí hay P. El único lugar donde tengo P. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo me lo saco de ahí? Pero podemos hacer formal. Formal. ¿Cómo hacer un cálculo formal? Bueno, eso que está ahí, esencialmente puedo tomar que gamma de a de x esencialmente, en general, como es una función periódica, tomo una función periódica cualquiera. Entonces, no sé cuál es, como desconozco cuál es, tomo todas. ¿Y cómo tomo todas? Matemáticamente. Uno dice, bueno, simplemente dijimos que tenía paridad. ¿Ok? Puede ser coseno, supongamos que es coseno. ¿Ok? ¿Sí? Pero para que sea, General. para que tenga simetría x con menos x, creo que solo puede ser par. Solo puede ser par. ¿Sí? Todo de acuerdo. Todo de acuerdo. Entonces, No coseno. puede ser. Entonces nos queda a n coseno de, como dice, como acaba de decir bien Santiago, 2pi partido por delta x por n, y ahora me queda multiplicada por la variable. Y la variable vale entonces z más bt más p. ¿Ok? En principio te voy a hacerlo así y esto está multiplicado hoy hasta ahí. ¿Ok? Ahí como todas las funciones. Todas. No estoy diciendo cuál es, todas. ¿Ok? Como no sé cuál es, lo hago a todo. No me queda otra. Y lo otro que podemos hacer astutamente es que fíjense que, o que lo hace un poco más simple, fíjense que aquí hay un t, entonces uno dice, uno quisiera parecer un poquito más fácil el cálculo, puedo hacer un cambio de variable. En vez de escribirte acá,
si tomo que cambio P, coma, si quieren esto está acá, ¿cómo podríamos llamar eso? BT más eso, ¿cómo llamamos? Es un cambio de variable, está cómodo. ¿Está bien? Es decir, que coloco que P, o sea, P más, lo tengo, tengo variable, ¿qué otra variable nos queda? Z. O Z, Yo creo que Z. H. sí, vamos a hacer algo entonces un poco así. Algo más justo, más simple. ¿Ok? Ok, entonces tenemos esto, nos queda que cita, ¿sí? Sí. O sí, sí, nos queda igual a BT más P. Por lo tanto, me queda que P punto es igual a simplemente P punto en esta notación, es simplemente tomar cita punto y restarle B. ¿Cierto? ¿Sí? Así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, esto tiene una gracia, lo puedo reemplazar acá, lo reemplazo acá, no me detengo, sigo haciendo el cálculo y lo que me dice esto formalmente es que dice que entonces cita punto es igual, lo paso para el otro lado, es igual a P punto, pero P punto esto está acá, más B. Así que me queda B más, fíjense. Esto acá, si quieren, también, esto voy a llamarlo, toda esta constante, la voy a llamar, si quieren, lo voy a poner un nombre para no estar escribiéndola tanto cada rato. Tiene signo menos, no va a cambiar el signo, pero lo voy a dejar como menos K, para no estar escribiendo tanto. Si me queda K1, y esto ya llamamos, bueno, K está en ambos lados. ¿K de qué? K de, fíjense, ahora me queda integral de qué? Me queda entonces reemplazar eso ahí. ¿Ok? Esta vez lo voy a escribir formalmente. Entonces, esta vez lo voy a escribir, ok, no lo voy a escribir como integral al tiro. Voy a agarrar esta integral que está ahí y la escribo explícitamente. Esto me queda 1 partido por L de 2L de menos L a L de phi de Z. ¿Ok? Por la función periódica. La función periódica es sumatoria, la sumatoria la puedo intercambiar con la integral, sumatoria de n de a n, ok, la n lo puedes colocar allá afuera en realidad, ¿de qué? De coseno de 2pi delta x n, ¿de qué? De z más psi. ¿Ok? Y eso multiplicado por la segunda derivada de z de u f k p p. ¿Está bien? Esa es la primera integral. El término que está abajo lo llamé capa. ¿Ok? Toda esa cosa que está ahí, una partida por eso llamé capa para no estar esperando esa cosa. Y la segunda derivada de abajo es lo mismo, no cambia nada. La otra es con el signo menos, aquí hay un menos, perdón, menos capa. Y esa que está ahí formalmente es lo mismo, solo que cambia que ahora me queda, lo que me queda ahora es que me queda la sumatoria de n, de an, pero esa es la derivada. Como es la derivada, que diría en Santiago es un seno en vez de un coseno. Tengo que derivarla, digamos, la derivada de la función que está acá. Así que derivarla con respecto a ese argumento, así que me queda integral de menos L a L de phi z, de, en este caso, me queda seno de, entonces, 2pi delta x, n de z más psi, todavía no termino, de psi a de u f kpp, pero como es la derivada, entonces me tira para afuera un 2pi, ok, me queda afuera un 2pi, un delta x y un signo más. Ok, ¿estamos de acuerdo? Me queda eso que está ahí. Entonces, me queda eso que está ahí. ¿Pero de dónde sale el La derivada, chip? Sí, punto es igual a B acá. más P punto. Acá, como Y luego, ya, bueno. y de acá le subimos P punto, acá estoy la ecuación de P punto. ¿Ok? Ahí está todos esos P puntos. ¿Sí? Estaría normalizado por el bracket del pi por De eso Z. la llamé capa. Eso me insisto, Ah. lo llamé capa para no estar, uno partido por eso llamé capa, para no estar escribiendo cada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ok, ¿cómo se puede hacer esto? Uno no se da cuenta, y seguir adelante, uno no se debe asustar. ¿Ok? Entonces, como uno sigue adelante en esto que está acá, uno simplemente dice, bueno, pero aquí lo que puedo hacer es usar el coseno de la suma y el coseno del seno de la suma o la resta, y con eso tengo que sacar hacia afuera chi, y los otros son puros números. Entonces, ¿cómo saco eso? Sigamos adelante. Entonces nos queda b menos capa partido por 2L de sumatoria de n, integral de menos L a L de phi de z. ¿Está ahí vamos bien?
Después, el AM lo saco afuera, está allá afuera. Después, el coseno lo escribo como simplemente el coseno del primero, 2pi partido por delta x n, por el coseno del segundo, ese me queda 2pi partido por delta x n de zeta. Se me queda acá. Y después me queda el coseno, recuerden que es el producto de los cosenos menos el producto de los senos. Así que después me queda menos seno, lo voy a hacer un poco acá abajo, o sea, este pedazo de pizarra, seno 2pi partido por delta x n z, que me falta un z, z, por seno de 2pi partido por delta x n z, y todo eso multiplicado por d a z, todo esto cerrollable multiplicado a z de u f k p p. Aquí puedo usar algunas propiedades de simetría, digamos. ¿Por qué? Si mi solución UF de Z es par o impar, ¿ok? Entonces, fíjense, la función, ¿por qué digo par o impar? Porque me va a quedar integrada por una función que es par y un impar. Así que tiene sobre una de las dos. ¿Ok? Entonces, ya vemos cuál. Pero lo hago para la otra y aquí inmediatamente decimos cuál. Entonces, esto me va a quedar K partido por 2L por 2pi partido por delta X, sumatoria de N por AN de phi de Z integral de menos L a L de Z de seno. Seno es simplemente el seno, aplicamos seno el primero, 2pi partido por N de Z, ok, por coseno el segundo, 2pi partido por delta X por N, hay un delta X y un N, por entonces zeta, y además me queda menos, entonces ahora me queda el coseno el primero, 2pi más, porque puse menos más, coseno 2pi partido por delta X por N, por z, por en este caso seno de 2pi partido por delta X por N por zeta, y todo eso multiplicado por la derivada de zeta de UFKP. ¿Está bien? Hasta ahí vamos súper formal. Formal. Todo esto es lo que hay que hacer. El Z. De una sola, cuando esa tiene una sola derivada. Esa tiene, la de abajo tiene una sola derivada, porque estaba con prima y esta viene con una sola derivada. No, pero viene del. No, esa tiene una sola derivada. Mira, tiene que ver con. Sí, no, ya lo segundo sí. Pero es que me confunde porque el pi de Z también es una derivada de. No, esta Z es del elemento del otro. No es una derivada, es una función trivial. Estaba definida el mismo cuerpo. Es la solución del otro punto, no la conocemos. Es la función evaluada con el argumento evaluado hacia el pasado. Así que no es una derivada cualquiera, es una derivada con el argumento cambiado. La derivada está bien, pero el argumento está cambiado en el tiempo. Hay que tener cuidado. Supongo que es una función dada, equilibrada. Pero la había definido como dz de UFKPP. Pero evaluado menos cerca. Claro, Evaluado menos cerca. claro, pero no es simplemente invertir. La función que lleva piensa como si fuera el tiempo. Es un poco más difícil. Por ahora piensa con una función dada. Más fácil para no llover. Pero no sabemos cuál es. Hay que activarlo numericamente, pero sí. Claro. Es la función al revés, o sea, la función de base derivada de así, es ahora no la función, pero como tiene escarpado, diverge ese caso. Ok, si quieres sacar fuera el numericado, por ahora hay que hacer eso, con lo trivial. No es igual la misma función derivada de menos z menos 0, o sea, no tendría la misma función. Ok, realmente es tomar una función de punto de partida e invertirla en la solución del t. E invertir el TZ. Z es X más B, así que cambiar el tiempo. Pues son elementos diferenciales bien repetidos de Z. De Z, acá es de Z, elemento acá es de Z. De Z, de Z, de Z, sí. Ok, y ahora, ok, les un poco las propiedades. Esta función, la derivada es par, por lo tanto, se me dice que FKPP me dice que la segunda derivada es impar. ¿Ok? Las funciones coseno son funciones par y las funciones seno son impar. ¿Ok? Y eso entonces me dice inmediatamente que FKPP. Entonces eso me dice qué cosa así, al ojo en tiro sin calcular mucho, me dice, esto es impar. Como esto es impar, multiplicado con una función par, es cero. Así que esta parte de acá es cero. ¿Ok? Esta es primera derivada, así que es una función par, que entonces está multiplicado por algo par, por lo tanto esto acá es cero. Así que eso ya es una pregunta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por paridad. Y ahora
uno dice, ¿qué más hago? Bueno, estas funciones son funciones de cita, no de z. Por tanto, le saco fuera integral y redefino un módulo. Y estamos al otro lado. Es decir, que lo redefino y casi tenemos resuelto el problema. Lo voy a escribir acá porque me han quedado un poco grandes los coeficientes. Entonces, uno lo saca del cálculo formal, es súper formal, pero es correcto. Me dice que voy a contar que d cita, así, fíjense, d cita punto es igual a b menos qué. De acá, tengo todo esto hasta acá. Saco esta parte acá, el seno hacia afuera, así que me queda seno de, bueno, hay una sumatoria, por supuesto, hay una sumatoria, aquí hay una sumatoria de n, ¿de qué? De, en este caso, voy a escribirlo con mayúscula, con dos rayitas, para que no lo confundan, a de n de seno de 2pi partido por delta x, n por cita. ¿Ok? Más, en este caso acá, la otra suma, que es proporcional a qué? A seno. En realidad son proporcionales a seno. Me queda con seno. Muy bien, así que me queda eso que está ahí. ¿Dónde? Aquí viene el tono. ¿Dónde dice, uy, el inocente? ¿Dónde a n? ¿Qué es a n? Bueno, a n tiene dos pedazos. Tiene un pedazo que viene de acá, que es menos con menos es más. En realidad deberíamos tocarlo más. Es simplemente k partido por 2l, ok, a n, integral de menos l a l de phi z. ¿De qué cosa? De seno de 2pi n partido por delta x, z, multiplicado por la derivada de z dos veces de u f kpp. Ese es un pedazo. Y el otro pedazo lo saco del otro lado. También lo factorizo el factor n. Y del otro pedazo que saco, del otro pedazo que damos el signo, nos queda k partido por 2l, 2pi partido por delta x. ¿De qué? De an, por supuesto, n está ahí, es proporcional a los dos, a n. Y este n que está acá me queda multiplicado por coseno de 2pi partido por delta x, z. Y ahí va con integral, por supuesto, hasta si viene con integral. Coseno de qué cosa? De phi z, ok, y multiplicado más por la segunda derivada, por la primera derivada de u f k. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese factor que está ahí es este chorizo perfecto. ¿Ok? Esto es perfecto. Ahí también se calcula. ¿Ok? Es formal el cálculo del correcto. Una vez que conozco la serie Fourier, primero conozco todo. Conocer la serie Fourier, porque ¿qué es lo único que desconozco? Lo que desconozco es cuánto vale a n. La única parte que desconozco en toda esta discusión. Todo lo que conozco. Pero hay un segundo término, sería un pn, por así No, es cero. No está el de el coseno. ¿Dónde está? El precoseno también es proporcional a n. Más bien, ven acá que dijimos, marcamos que estaría solo función coseno. Mira el cálculo esto solo proporcional a n. A n, la función me quedó coseno y derivada me quedó a n por cero. Y es lo que está usando acá. Solo hay a n. ¿Ok? Ah, no. Ya. Pero aquí sacó el seno de 2pi z chi, no sé qué. ¿Ves? Eso. No, el pi por coseno por derivada, está aquí, derivada por pi por coseno. Y hay un n aquí. Y ya está. Con eso calculo a n reemplazado aquí de la función superior. ¿Ok? Esto está acá formalmente, hasta recuerdo que ahí uno se devuelve y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, esto es por supuesto una función periódica de periodo delta x de sí, es una función periódica. Que estoy escribiendo su serie Fourier. Ese chi es el mismo. Sí, sí, el mismo, perdón, sí, el mismo. N. Entonces, ¿qué es lo que concluye? Después de dar vueltas en formal el cálculo que hago, pero el cálculo formal me dice que, mira, la dinámica de la posición, si es que no conozco exactamente el potencial, me dice que la ecuación que satisface la posición o la posición en el sistema común, porque este cita es dt más t, estoy tomando el sistema común. En el sistema común lo que veo es simplemente, de nuevo, una ecuación de tipo Elmer, algo. ¿Se recuerdan cuál es la ecuación que llamé potencial de la vara?
Es porque esto es una función periódica, esto es una función, esto es una constante, y por lo tanto uno se puede imaginar, esto da lo mismo, es una función periódica, no conozco la forma, pero es periódica. Y por lo tanto, y además no solo es periódica, además recuerden algo, esta parte que está acá es chica, o sea, ¿en dónde inicia? ¿Dónde sé que era chica? Porque obviamente los AN, esta parte es perturbativa. Esto es de orden 1, la velocidad de para el frente, y esto viene de la parte correctiva. Así que toda esta parte acá es chiquita. Es una función periódica, pero de amplitud chiquitita. Todos los coeficientes AN que puse tienen que ser chiquititos, son perturbativos. ¿Ok? Son perturbativos, no pueden ser grandes, tienen que ser chicos. Y por lo tanto, obtenemos una ecuación, esta ecuación, ok, la voy a escribir para construir, la transferencia ahora, bueno, formar hasta ahí, pero reconstruir la función. Y se reconstruye. Ok, basta que alguien diga cuál es la función, y yo le digo, dame la función, reemplázalo aquí, solo necesito conocerlos a n y todo el otro lado. Ok, solo necesito conocer eso y tener una expresión formal, pero correcta del problema. ¿Y por qué eso le llama una ecuación de Albert? Porque si se recuerdan, les enseñé que una ecuación como esta de acá, lo voy a volver a escribir, una ecuación como esta de acá, en realidad formalmente uno la puede escribir así como cita igual a la derivada de un potencial. Y entonces la derivada de un potencial, donde ese potencial es simplemente una parte magnética constante, me da simplemente menos b por cita, y para que me dé una función periódica, bueno, será la derivada de la función periódica. Entonces no veo, es simplemente acá el integral formal, o si quieren, coloco una f minúscula de a de x de cita, tal que, si quieren verlo así, f grande es la derivada de a de cita, ok, de este f chico que está acá. Es su derivada. Pero si esto es periódico, esto también es periódico. Y esto es chico, no olvidar, esto es chico. Así que como esto es chico, esto el potencial axilográfico es así. Es simplemente, bueno, si este término fuera cero, la función simplemente sería una línea recta pendiente negativa. Así que el potencial sería así. Eso sería U sin nada, solo con la parte primera, con la velocidad aquí. Pero si le agrego una función periódica chica, lo que hace esto es. Y entonces, si yo ahora coloco una partícula, va a ser una energía mecánica, cuando cae esta partícula, lo que hace es que es posibilidad de cámara. ¿Ok? Esta ecuación que está aquí, que escribí aquí, tiene un nombre. Cuando colocamos un coseno se le llama Elder, porque es Alder, perdón, Alder, ecuación de Alder, porque fue, esta persona lo escribió para circuito eléctrico. ¿Ok? Lo escribió en 1914, que le hizo el primer estudio de ecuación de la forma X punto, una constante, un periódico para explicar cómo se mueve el circuito eléctrico. ¿Cómo fue el primero? Lo escribió, la gente lo llama como lo escribió. ¿Ok? A mí me gusta llamarlo potencial de tabla de lavar porque es lo que tenemos cuando tenemos lo periódico y podemos hacer pino y de pino y cosas raras como potenciales. ¿Sí? ¿Cuál es el pregunta? ¿No? No, creo que es que no. No, no ingeniero eléctrico. No, no, pero eso sabemos no, hay que darle más contexto. ¿Ok? ¿Sí? Hay ingeniero eléctrico también, ¿no? Digo, no, ya. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea, lo voy a dar lo positivo. Ok. Bueno, pero entonces, ¿están de acuerdo ustedes? Entonces, formalmente, uno se fija, uno puede empujar el cálculo muy, muy lejos. Entonces, voy a volver a este acá para que volvamos a mirar un poco lo que estaba haciendo. Ok, pero ya bien, entonces, o sea, si por ejemplo, no por jugar me dicen que un coseno, calcula que me da un seno, ya está, muy simple. ¿Ok? Si me dicen como en la función, la calculo y la reconstruyo. Si la función es complicada, tiene muchos términos de la expansión de serie Taylor, hay muchos términos de expansión de serie Taylor. O sea, en principio es bien infinito. Lo interesante es que fui capaz de mostrar que con toda esta integral y todo lo que quieran, el sistema satisface un problema como este. Por lo tanto, aquí me dice que el frente Kolmogorov, en presencia de estas perturbaciones, tiene que oscilar, sí o sí. Se propaga, pero oscilatoriamente. Uno se puede preguntar, ¿se detiene? No se puede detener, porque un potencial periódico de amplitud pequeña no puede parar una solución que tiene una velocidad de orden 1. Siempre va a ganar esa parte de la historia. Y por lo tanto, no se puede parar. Entonces, eso que nos da, bueno, le damos acá. Entonces, por aquí, el cálculo más o menos formal, simplemente, y acá, por ejemplo, ¿qué pasa si uno asume que es simplemente un coseno? O sea, como le dije, trivial, nosotros decimos cálculo serio, ahí está, desgraciadamente está el cálculo fácil, ya está el cálculo serio. Pero, fíjense abajo, ahí está la asignación numérica
comparada con el cálculo C. ¿Ok? Uno coloca esta función gamma y la gracia es que uno integra la ecuación de Elder, hay que integrarla. No es tan fácil de integrar, ¿no? O sea, que uno con los coseno y uno se llega a integrar, porque fíjense que acá tienen cita, hay que constante con una función periódica de cita, hay que dividir por ella y hay que integrar esta función periódica, así que no es trivial. Cuando son polinomios cuadrados, no sé, pues son funciones difíciles, no es bien integrar. Esta se puede integrar, hay que trabajar. ¿Ok? De hecho, la integral está hecha, bueno, aquí se coloca un poco de expresiones, se calcula, bueno, y uno puede contar, uno con más calma, uno aquí encuentra que la función tiene esta forma que está acá, donde los coeficientes que están ahí tienen forma específica. Esta es partera, yo lo calculé pasito. ¿Ok? Por ejemplo, si esa periodicidad fuera un coseno, será un tipo de, no sé, Sí. de periodicidad, pero si uno le añade más Piensa que fuera un coseno, te da un seno, bueno, si le añades más modo, es una función periódica, pero sí, es una cosa más complicada, pero periódica al fin y al cabo. Lo importante es que no tienes puntos de equilibrio. Porque no puede tener punto de equilibrio, porque si tienes punto de equilibrio estarías ganándole la velocidad. Es más complicada la función. claro, se añadiría eso. Sí. Pero lo No quiero, puedo tener puntos donde sea cero la derivada. claro, no puede haber punto de equilibrio. No para este caso. ¿Por qué? Por construcción estos perturbativos y la velocidad de Kolmogorov vale 2. 2 más algo pequeño, porque fuera periódico la función que te imagines, algo periódico no puede tener algo pequeño. ¿Ok? No hay forma. ¿Ok? Están dando una prueba, están devolviendo una silla que se cae. Ok, tenemos un experto. ¿Estamos bien? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Y entonces, lo divertido es que en esta curva que está aquí, vemos la comparación numérica de solo colocar un coseno con respecto a este resultado, y uno ve que incluso con ya el primer armónico y la fitera, no anda mal, anda bastante bien. Eso quiere decir que quizás no hay que agregar tanto armónico, porque hay que agregar como 20, ¿no? Con uno, ya uno más o menos empieza a atrapar la solución del problema discreto, no el problema continuo, el problema discreto. ¿Ok? Entonces, anda bastante bien, es una fórmula bastante agradable, bueno, se calcula. Muy bien, nos queda poco tiempo, así que les voy a motivar para el próximo programa que vamos a resolver el jueves, digamos. Mañana precisamente no voy a recuperar nuestra clase, se la voy a recuperar el próximo miércoles. No, pero es eso. O bueno, necesito recuperar una clase todavía. ¿No hay acceso al programa? Sí. No. Entonces, voy a hablar la clase, entonces, si no tengo una clase, no. Porque lo de pregrado, donde no, y es muy grave. Las clases van a ser graves. Entonces, dejen motivarle a este problema. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Hemos gastado mucho tiempo en este problema en un D, así que por primero nos vamos a ir a 2D para encontrar un efecto interesante. Entonces, primero les muestro el efecto interesante, y lo que voy a hacer es como se pregunta, bueno, ¿pasará algo interesante si ahora paso de una dimensión a otra dimensión? La respuesta es que se aparece un efecto interesante que tiene que ver con la velocidad y la cobertura, que se muestra en el computador, para que sea un poco más interesante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a escribir la ecuación de Kolmogorov en 2D, voy a hacer una perturbación local y me pregunto cómo se propaga el fenómeno. ¿Ok? Porque hasta ahora hemos estado viviendo todo el tiempo en una dimensión para aprender a calcular y hacer cosas. Entonces, por primero nos vamos a mover a más dimensiones para entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. ¿Ok? Nos vamos a ir a más dimensiones, digamos, para entender. ¿Y qué es lo que va a pasar mientras el computador carga eso? Solo les quiero mostrar un momento. Nada, no tengo tiempo, eso es muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir que la curvatura es columnar. ¿Ok? Todo lo que hemos hecho es equivalente a estudiar una especie en 2D, interfaz plana, que se propaga. Ese es el problema de un tiempo. Pero cuando uno hace una perturbación local, vamos a descubrir que la curvatura juega, y el efecto con que juega la curvatura es que la velocidad se va a corregir, un efecto que tiene que depender de la curvatura. ¿Ok? Y este efecto fue descubierto en otro contexto para entender, por ejemplo, la formación de gotitas de agua. Cuando se pregunta cómo hay agua, este problema fue explicado por distintas personas, basada esencialmente en la energía de Gibbs y una idea que descubrió Lord Kelvin, que en esa época se llamaba Thomson, así se llama Gibbs Thomson, que no se llamaba Lord Kelvin, todavía no era noble, era, digamos, no noble. Cuando era no noble hizo este trabajo de mostrar cómo cambiaba la temperatura por el efecto de capilaridad. Y tomando en cuenta eso, lo voy a mostrar por qué tenemos gotas. Porque cuando uno tiene gotas, uno se pregunta cómo es posible que yo tengo agua a temperatura ambiente en gotitas y la cuestión vive. Porque es inaceptable que uno tenga gotitas de agua. ¿Ok?
La razón es que uno dice, tengo energía adentro, energía afuera, hay diferencia de energía, pero tomar en cuenta energía en la interfase. Es eso lo que lo trata. Y eso fue lo que hizo, en este caso, el Kelvin. Pero ¿cómo lo entendemos nosotros en nuestro contexto? Lo que vamos a entender es que la velocidad de propagación va a depender de cómo es el flujo. ¿Okay? Va a depender si la curvatura es grande, chica, etcétera, y eso va a hacer que vaya más rápido. De hecho, se va a corregir como a primer orden, como la diferencia de energía más la curvatura. Hay un factor por supuesto. Y esto hace entonces que mientras más curvo es, más rápido es. ¿Ok? ¿Y eso qué es lo que hace? Se nos muestra lo que hace. Lo que va a hacer es que se va a propagar más rápido y eso va a formar círculos. Entonces, déjenme mostrarles cómo ocurre eso, porque tienen la ecuación. ¿Qué se llama que lo han dado? Ok. Creo que la vi por ahí. Ahí está. Veamos si esto funciona. Esto está acá. Entonces, por acá tengo algo como growth, muy bien. Y quiero checar si los parámetros también. Ok, si me recuerdo bien, para que todo funcione bien, entonces algunos parámetros había que hacer cero. Bueno, primero tiene que haber difusión en una dirección y en otra dirección. Después le explico qué ecuación estoy haciendo, que es esencialmente la ecuación de Fischer. Y también necesito, si recuerdo, que uno de estos parámetros tiene que ser cero y este parámetro tiene que ser positivo, si recuerdo bien. Y no ruido, porque el ruido, por supuesto, va a destruir las fuentes. Y lo que está acá da lo mismo. Veamos si esto funciona. No, el que dijo que tenía que ser cero. ¿Cuál? Ah, este. Gracias. Muy bien. Y entonces, fíjense, veamos que eso funciona. No, claramente no funciona. Hay una resolución plenaria que dice que quizás tengo algún parámetro que está haciendo algo que no quiero que haga, y voy a hacer cero. Ok, son. Déjenme ver si puedo arreglar las cosas. Y decir al computador que también, ok, creo que eso. Entonces, veamos cómo funciona. Te voy a mirar, porque a veces simula la ecuación y coloco muchas cosas. Y no estoy bien, este computador se tenía. Pensé que no me va a alcanzar a llegar hasta aquí, pero veamos si alcanzamos a llegar hasta aquí. Veamos si se propaga como quiero que se propague. No, está propagando como quiero que se propague. Ok, se la voy a ver, pero les voy a mostrar el resultado que tengo acá. Lo interesante es que, bueno, ustedes se habían explicado la ecuación, pero lo interesante es que da lo mismo que coloque como condición inicial. Yo puedo colocar una R, lo que se me dé la gana. Vamos a ver que eso se propaga y a tiempo muy grande siempre hay una circunferencia. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, esto fuera válido con un incendio, da lo mismo como en la condición inicial, después de un rato veríamos que se propaga algo circular. ¿Ok? Si hay una explosión, el detalle como ocurre la explosión, da lo mismo, a largas distancias se propaga algo circular. Entonces nos pregunta cómo eso es posible. Y la razón de cómo es posible es que la velocidad de cada punto no puede ser igual. Si la velocidad de cada punto fuera igual, la forma no cambiaría. Entonces se va haciendo un círculo porque en realidad uno puede mostrar que cada punto viaja con una velocidad que tiene que ver con la curvatura local. ¿Ok? De hecho, aquí hay una imagen más simple donde coloco cómo funciona ese punto y me muestra aquí la velocidad va así y después la velocidad más lenta. Y lo que les voy a mostrar, pero si esto voy a mostrar, se lo debo en una simulación. Lo que les voy a mostrar después de hacer argumentos muy simples es que la velocidad, vamos a tratar de entender cómo funciona eso, pero lo que les quiero mostrar es que la velocidad se corrige, bueno, como bueno, acá está una fórmula parecida. La velocidad en realidad se va, y la argumento que voy a dar esencialmente va con la velocidad mínima, que es la primera parte que está ahí, que es el argumento de Gibbs, más algo que se corrige como la curvatura. La curvatura es 1 partido por el radio local, porque pasa en circunferencia por un coeficiente gamma, y eso nos va a dar cuenta de eso, y con eso vamos a poder explicar por qué las cosas, cómo se propagan en dos dimensiones. Entonces, en dos dimensiones aparece el efecto de curvatura, que hace que el frente no se propaga con velocidad uniforme, sino que localmente, acá por ejemplo tenemos imagen, pero acá localmente tenemos pasar un círculo aquí, un círculo acá instantáneo, y ese círculo me dice con qué velocidad se propaga. ¿Ok? Y eso va a hacer que todas las velocidades tengan la misma velocidad. El sistema tiende a aplanar la curvatura, vamos a ver cómo. ¿Ok? Pero desgraciadamente no tenía buena simulación para mostrarla, porque la preparo en porción y esto la muestro el próximo jueves y resolvemos ya por primera vez el problema de dos dimensiones y empezamos a hacer otro. ¿Ok? No nos falta mucho problemas en que estado estable e inestable. Al fin nos vamos a poder mover a problemas ahora entre frentes diferentes. Una vez que termine esto, que va a ser el último tema, y voy a hablar quizá algo recíproco y nada más de problemas, digamos, entre frentes del estado estable e inestable, sino que vamos a mover a otro tipo de frentes que espero podamos discutir. No sé si tienen preguntas o dudas o lo que sea. No Te me escucho. escucho, pero todavía me perdí con lo del pi. ¿Cómo calculamos el pi? O sea, mi pi de 0.
Ok, el phi de z lo calculamos así, mira, está simple nomás, porque la pregunta es de dónde saqué el phi de z. Lo que tienes que entender es esto, lo voy a calcular más tarde. Lo que tienes que entender es esto. El operador L, que es con 3, es la forma menos b de a de z, ¿cierto? Si vienes bien, menos u por menos u más 2 uf, creo que está bien, y menos de z. Estaba así, ¿no? Menos, ahí está la derivada. No. ¿Es la velocidad? No, pero espera, después de la velocidad es menos 1 más 2 y Menos 1. si la Uno no te pasa, que era uno, tienes razón, no, sí, uno más 2 hecho por eso, ¿cierto? ¿Te recuerdas que esa que vas a hacer que escribir? Algo así, en fin. Bien. Ahora tú puedes buscar que si tomo L y lo multiplico por la derivada de U, KPT, esto es 0. Satisface exactamente esta ecuación igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es solución de la ecuación lineal con la derivada, pero de L. Sí, ¿Está bien? ¿Ustedes están bien? Bien. Ahora el operador de conjunto, la única diferencia que tiene es que esto está con signo cambiado. Entonces tenemos un problema. A ver, la ecuación que tengo que resolver es igual, salvo este signo. Salvo este signo. Salvo ese signo. Toda la otra parte es autopunto. Lo que no autopunto es que cuando integro por parte, este me queda con el signo menos. ¿Ok? Entonces, tengo que buscar una solución que hace que L de phi, L aplicado a este cero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hago? Fíjate que yo conozco una solución de esta ecuación, pero con menos phi. ¿Ok? Entonces, si quieres matemáticamente lo que hago, fíjate lo que voy a hacer. Esta solución es U, F, K, P, P de X menos BD menos P. ¿Cierto? Se le cambió el ¿Y signo. qué pasa si ahora hago eso? Esa es solución de la misma ecuación, pero con signo más. Pero es el equivalente a cambiar términos. Solo que. Solo que. Solo que. Pero, profe, no es lo mismo decir que z a menos z. Sí, formalmente es como que, porque es verdad, porque tú llamaste z todo esto. O sea, si tú fijas una posición del espacio, z o recorrer x o recorrer t. Por lo tanto, lo estoy recorriendo t al revés. Por eso dije z menos z, porque recorrer el tiempo al revés. Es una ecuación lineal. Uno podría llegar. ¿Cuál es la posición? Esa, el transporte. Pero sí, pero es una ecuación lineal y homogénea. Es como la ecuación de mecánica cuántica. Tú dirías, bueno, las ecuaciones de otros son lineales. La solución particular se saca con gris. No, sí, pero esta solución, fíjate, eso estaría entre la mecánica cuántica trivial. Tienes que una segunda derivada, P, tenemos potencial, y ahora veremos un problema que no tiene mecánica cuántica, la primera derivada. Es como tener un hamiltoniano que es lineal con P y P cuadrado. No es fácil. Tratando de ser, pero supongo que después de la cuántica le han enseñado, es difícil también. Tenemos una, pero UFKP tiene una forma clara, en función de z. El KPT lo conocemos perfectamente, lo que hace como. Sí, con perturbación. Creo que hay una solución. Pero, Y la tengo explícita, la conozco. pero subiendo el operador de z a z, Sí. de z, Sí. como la parte lineal No, homogénea. Queremos buscar una solución particular para ese operador con el Sí. 1 más 2.